Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en TLTC Noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Y América Castillo, coordinadora de Educación Pública del Centro de Estudios Idea País. América, gracias por estar acá también. Feliz. Hablamos de las cuentas de la luz, de este escándalo y de la compleja situación del ministro Diego Pardo, que le están pidiendo la renuncia, se anuncia una acusación constitucional. El senador recién decía que no es un tema electoral. ¿Qué piensas tú, Natalie? O sea, sin duda, en el contexto en el que nace, se entienden que pueden aparecer estas posiciones. Por ejemplo, es obvio que si el gobierno está impulsando una medida para restituir o para compensar esta sobreestimación inflacionaria que se hizo, y por eso, ¿cierto?, hubo un alza desmedida de las cuentas de la luz, el gobierno, cuando detecta esto, este mal cálculo, ofrece una nueva fórmula, ¿cierto? Y ¿qué implicaría esta nueva fórmula? Que a partir de enero del 2026 se vieran estos que son más de 100.000 millones de dólares restituidos en las cuentas reflejados, lo que implicaría cerca de un 2,2%. Ahora, obviamente a la oposición no le va a gustar que una medida de esa naturaleza llegue ahora, y me resulta bastante preocupante porque además, obvio, necesitamos responsables de esto, pero este cálculo fue creado en el 2017, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces las diferencias, o sea, las responsabilidades son compartidas. Por ende, me parece una responsabilidad que a la menor oportunidad la oposición amenace con establecer una acusación constitucional, que claro, es una herramienta que tenemos, pero sin embargo, durante estos 3 años y medio hemos visto 8 acusaciones constitucionales fallidas y necesitamos que esa herramienta se ocupe con responsabilidad. América, responsabilidad compartida, dice Natalie. Hubiese sido interesante ver esa forma de ver las acusaciones constitucionales también en el gobierno de Piñera, ¿cierto? Que fueron 11, si no me equivoco. Sobre este tema, yo creo que, bueno, hemos visto una escalada, ¿cierto? Primero partimos solo buscando responsabilidad y ahora estamos a puertas de una acusación constitucional. A mí me parece valorable reconocer que hay ciertas transversalidades en pedir esta responsabilidad, que alguien finalmente se haga cargo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tema o un error que es sumamente grave y que finalmente afectó a la economía de miles de familias. Sobre la presión política que claramente esta acusación o esta posible acusación constitucional ejerce, yo tiendo a diferir de algunas voces de parlamentarios del oficialismo cuando dicen que esto es meramente por un nivel electoral, ¿cierto? Por la campaña electoral. Al contrario, me parece que es un mínimo establecer un método de compensación a los usuarios frente a este error que es totalmente inaceptable, y es un mínimo también que haya una investigación al respecto, pero me parece que lo más importante aquí es buscar cosas concretas, medidas concretas para reconstruir la confianza que la gente tiene tanto en las instituciones como en la gestión pública, que estamos en un escenario país donde eso está sumamente debilitado. Bien, ahora, ¿pasa por la renuncia del ministro? Yo creo que, se tienen que establecer los mecanismos necesarios de investigación respecto a las responsabilidades, pero sin duda es una posibilidad. O sea, finalmente estamos frente a un error que es nuevamente inaceptable y que afectó la economía de miles de familias que sufrieron las consecuencias finalmente. O sea, fue a 3 años que se dieron cuenta. Es un poco inaceptable, ¿cierto? Sí. Metámonos en la campaña. Ayer veíamos un momento donde se suponía había cierta reconciliación, ¿no?, entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, en el sentido de decirle te perdono, todo el tema de los bots, la campaña sucia, pero a horas de eso aparece el tema de Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán votaría por Kast y no por Matei si estuviera vivo, dijo la secretaria general de Republicanos. ¿Cómo impacta eso en la campaña? ¿Qué te parecen esas declaraciones, Natalie? O sea, me parece que son el reflejo de esta falsa tregua, ¿no?, que dura menos de 24 horas. Me parece que es el reflejo de la profunda capacidad de entregar gobernabilidad que tiene el sector. Y me parece que además son pugnas que son de íconos y de símbolos. O sea, y no tienen nada que ver con las urgencias del Chile actual. No es primera vez que José Antonio Kast indaga o tiende a apropiarse de figuras que no son de él. Recordemos que para la campaña presidencial del 2017 él señaló textualmente: si Pinochet votara, ¿por quién votaría? Obviamente que por mí. O sea, no es primera vez que se ocupan en ese sector este tipo de herramientas. Y me parece que cómo impacta la campaña, que refleja o proyecta que es un sector que al calor de la segunda vuelta, o que si llegasen, ¿cierto?, a ganar, no son capaces de ponerse de acuerdo, y que además están centrados en una disputa que es absolutamente simbólica por quiénes son sus referentes más antiguos, ¿cierto?,
identitario. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho, porque en el fondo vemos hacer de esto una pelea de campaña que no tiene nada que ver ni con qué espera el sector para el futuro de Chile. Entonces, se condice además con que se entiende que la ciudadanía desconfía de la institucionalidad. O sea, ¿qué dice la CEP del mes de junio? Que la ciudadanía tiene un 16% de confianza en los gobiernos, solo un 8% en el Congreso y un 3% en los partidos políticos. Y este tipo de pugnas no ayuda en absolutamente nada a que la población vuelva, ¿cierto?, a confiar en los políticos y la política. A ver, y en el tema de fondo, bueno, tocar a Jaime Guzmán, sabemos que para la UDI es muy delicado, casi un agravio, decía el senador Durana. Claro, una figura icónica del gremialismo, ¿cierto? A mí me parece que en realidad lo que vemos aquí de parte del Partido Republicano es un error no forzado que es bastante esperable en el contexto electoral que tenemos actualmente. Creo que más allá del contenido en sí llama la atención porque tanto José Antonio Kast como el Partido Republicano se han mantenido al margen de distintas declaraciones, entonces llama la atención verlos salir a este discurso, o bueno, la secretaria del partido, salir a este discurso cuando en realidad se han caracterizado por cierta disciplina, ¿cierto? Por mantener un control tanto del mensaje como de la agenda, y tanto esta consigna como la columna de parásitos, que fue ampliamente comentada, tienden a romper esa lógica. Y de cara a una segunda vuelta parece preocupante, ¿cierto? ¿Por qué parece preocupante? Porque en una eventual segunda vuelta la candidatura de derecha que pase va a tener que lograr concitar todos los apoyos de más allá de su propio partido, y en ese sentido me parece que lo responsable de cara a la ciudadanía es generar puentes de confianza y no generar más tensión en el discurso y en el ambiente público que estamos viendo. Ahora, en la campaña en general, Natalie, esta confrontación donde muchas veces la candidata Jara mira de lejos en realidad, porque básicamente ha estado centrada en estas semanas entre Kast y Matei. ¿Cuánto impacta eso en el rumbo general de la campaña? O sea, a mí me parece que hace que la campaña esté un tanto aburrida, que no logre encantar a la gente. Me parece además que Kast no es primera vez que se equivoca. Creo que desde sus dichos con el tema de las pensiones, luego cuando anuncia estos recortes que no sabe cómo los va a hacer, al parecer no entiende bien cómo funciona el Estado, le gusta tampoco que no entiende cómo funciona, entonces siento que se va equivocando y hace que la discusión y la prensa esté centrada en lo que dijo, en lo que se equivocó y no en lo que realmente importa. O sea, vemos, como decías tú, a la candidata Jara que hizo un recorrido de norte a sur por Chile recogiendo los malestares de la gente y ofreciendo dos tipos de salida, ¿no? Que es crecimiento para Chile y preocupación por el bienestar de la familia. Entonces, eso debería ser el debate en la actualidad y no acerca de lo que dijo, lo que no dijo y las columnas, porque en el fondo lo que vemos es que es un sector que no le ofrece ni un mínimo de gobernabilidad al país. Y hoy día lo que Chile necesita es unidad para medidas tan concretas como seguridad y energía, como veíamos en el bloque anterior. América, tú eres de las que compra esa tesis de que en el fondo la primera vuelta para la derecha es la definición, quien pasa segunda vuelta es el que gana. Yo creo que finalmente si uno ve las encuestas ese es el escenario más probable, ¿cierto? Ya sea José Antonio Kast o Evelyn Matei, los dos se imponen frente a Janet Jara en una segunda vuelta, entonces es a todas luces el escenario más probable. Me parece interesante mirar a propósito de esta discusión cómo se van a configurar las derechas a futuro, y tiendo a coincidir con Natalie cuando dice que es importante analizar cómo finalmente el discurso se desvía o la atención se desvía a partir de las declaraciones. Lamentablemente también lo vimos con las declaraciones del presidente Boric en semanas anteriores y en esta pugna que tuvo con José Antonio Kast. A mí me parece que de cara a lo que merecen todos los ciudadanos y los chilenos y chilenas es necesario que la discusión esté centrada precisamente en las propuestas y el plan que tenemos para Chile. Bien, América, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en la mesa de análisis de Tele 13 Noche de los días miércoles. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches.